Tenemos un caso sobre el derecho a la familia y pensión alimenticia, con los gastos generales. Como sabemos, la pensión alimenticia es un sustento económico que puede ser establecido en tanto a favor de los hijos o de los cónyuges, tras ciertas situaciones como pueden ser la separación o el divorcio. Entonces, es la obligación de dar alimentos fijada o aprobada judicialmente. La forma de obtener una pensión justa es mostrando los gastos necesarios para la manutención del menor y los ingresos con los que cuenta el padre. En nuestro país, la pensión de alimentos mínima es el 20% y lo máximo es el 60%. Este porcentaje económico que se debe de cumplir es un sustento económico que permitirá cubrir los gastos de salud, educación, alimentos, entre otros. Según Acosta, en el año 2021 señala que la presente investigación está referida a la caracterización del proceso judicial sobre la fijación de pensión alimenticia en el expediente número 00197-2018, primer juzgado de paz, letrado Nuevo Chimbote, Distrito Judicial del Santa. Hasta ahora lo que hemos investigado y teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, el Estado es incapaz de proveer un sistema judicial de manera eficiente. Nosotros como equipo estamos proponiendo la ley 826-39-2, que menciona que si no cumple en responder al llamado de la demanda, por lo menos deberán de cumplir 10 años de prisión preventiva. En mi equipo consideramos que esta ley reducirá el incumplimiento de dar la pensión alimenticia de cada niño peruano, ya que, debido a esta, varios niños sufren las consecuencias de una acción que ellos no tuvieron la culpa y no merecer ser sometidos a carencias durante la mayor parte de su vida. Con esta ley, nosotras sabemos que las mamás solteras vivirán tranquilas sin preocupación, ya que es importante reconocer el gran rol que hacen las madres para poder sacar a sus hijos adelante. Sobre la descripción de la problemática que hemos elegido es qué ley se puede implementar o si se podría usar el método de integración y cómo podríamos relacionarlo con la responsabilidad contractual. Tenemos en cuenta que en derecho a la familia existen numerosas demandas por no cumplir con el porcentaje que el juez dictó, ya sea en primera o segunda instancia. La casación que hemos elegido demuestra que el demandado no cumplió con presentar la contestación de la demanda en el plazo establecido. Y esto generó que se vayan a segunda instancia, donde el demandado tiene que mostrar los medios probatorios que le ha pasado la pensión a los dos menores. Cuánto le depositó mensual a la demandante, cuánto estaría pagando de sueldo y si es que estuviera o tuviera más de dos hijos, ya que esto podría ser beneficioso en parte para él y que no pague el 30%, pero en parte la perjudicaría a la demandante. Esta situación ocurriría cuando el demandante no cumplió con lo establecido. En la casación, al relacionarlo con la responsabilidad contractual, es cuando las partes previamente acordado de manera verbal que le sustenten de manera económica para los gastos de los dos menores, tanto para la alimentación, la educación y la salud, que sería lo más importante. Pero al no cumplir con el contrato verbal, tuvo que recurrir a un juez donde le exija cumplir un contrato de manera escrita, donde se deberá cumplir de manera obligatoria. La responsabilidad contractual está regulada en el artículo 1321, indemnización por dolo, culpa leve e inexcusable del Código Civil. Esta menciona el resarcimiento por la ejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, pero en este caso nos enfocaremos sobre el lucro cesante. También usaremos el artículo 1318 dolo del Código Civil que menciona procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. Como también haremos mención de la culpa consciente para hacer una diferencia con el dolo. Si bien se podría usar ambas, en continuación le explicaremos el porqué. Las causas de esta problemática son varias, dejando ver que este caso es algo lamentable. El incumplimiento por parte del demandado de las obligaciones alimentarias hacia los dos menores ha generado efectos adversos, significativos en múltiples aspectos. La falta de pago regular de la pensión ha tenido un impacto directo en la vida diaria de los menores, afectando su acceso a una alimentación adecuada, educación continua y atención médica necesaria. Esta situación no solo compromete su desarrollo integral, sino que también genera estrés y preocupación emocional tanto para los menores como también para las demandantes. Además, el proceso judicial prolongado derivado del incumplimiento inicial ha exacerbado la situación. Este proceso prolongado, la incertidumbre y la inestabilidad para todas las partes involucradas, la falta de una resolución rápida afecta tanto a la estabilidad emocional de los menores como a la capacidad financiera y emocional de la demandante.
Realmente una de las causas que esta problemática ha venido arrastrando durante varios años es la desigualdad de género, que conlleva a la vulnerabilidad social, ya que mayormente las mujeres suelen ser las principales beneficiarias de las pensiones alimenticias para sostener a sus hijos. Enfrentan desafíos adicionales debido a la desigualdad de género arraigadas. Esto incluye barreras para acceder a recursos legales y económicos necesarios para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los padres. Segunda causa, conforme hemos estado investigando, la población ha estado sumamente preocupada por la falta de leyes o artículos que pueda defender o proteger a las madres que luchan y buscan darles un futuro mejor a sus hijos. A pesar de que en el transcurso de los años hemos sido testigos del incremento masivo de los padres de familia que no cumplen con su rol, en este caso, dar la pensión alimentaria a sus hijos, el Estado no ha sido capaz de incrementar más leyes o artículos para protegerlos y salvaguardar a la ciudadanía. La tercera causa es un supuesto, en donde el padre se encarga de pasar la pensión por causas externas, pierde su trabajo, sus ingresos disminuyen considerablemente. El juez puede considerar estas causas y modificar el monto de la manutención infantil temporalmente. Ahora, si en caso no reciba una excusa convincente y simplemente su expareja no quiere pagar el sustento de los hijos, entonces puede notificarlo al juez o al abogado, en donde el tribunal ejecutará varias acciones legales para obligar al padre a realizar los pagos que corresponden. La cuarta causa es muy debatible, ya que surge la creencia de que la madre no utilice correctamente los fondos de la pensión alimenticia, y esto puede surgir cuando el padre percibe una falta de transparencia en cómo gestionan los recursos o cuando existen los desacuerdos sobre las prioridades de gastos para el hijo. Esto puede llevar a sospechas de que el dinero no se está destinando adecuadamente para las necesidades del menor, provocando resistencia por parte del padre a cumplir con sus obligaciones financieras. Teniendo en cuenta el lucro cesante, es importante mencionar la indemnización de daños y perjuicios, que es una forma de patrimonio que consiste en la pérdida de una ganancia y tiene naturaleza indemnizatoria. Esto ocurriría cuando use dolo directo. Esto consiste en que hay una intención de hacerlo, cuando hay conocimiento de la demanda y voluntad. Como también usaremos la culpa consciente, que es que el demandado tiene el conocimiento y no voluntad, pero este se diferencia en que confía que no ocurriría el resultado. El demandado tiene conocimiento porque él mismo sabía que no le iba a dar pensión, tanto alimentaria como gastos para educación, salud. Por el contrario, si es que existiera alguna boleta en donde sustente todo lo contrario, tenía el deber de contestar la demanda que se le hacía en primera instancia. Colocamos que podía ser dolo porque puede que tenga voluntad el no cumplir y ser responsable de los dos menores, ya que si tuviera la voluntad de hacerse responsable o cargo, la demandante no hubiera proseguido con la denuncia. En cambio, también podría ser culpa consciente, ya que éste puede confiar en que no ocurriría el resultado. Con esto queremos decir que pensó que la demandante no iba a seguir con la denuncia hasta que se haga justicia. La primera consecuencia es que los efectos presentes de esta solución problemática es que al implementar la ley 82-63-92 que modifica el artículo 15, artículo 92, artículo 94 del Código de los Niños y Adolescentes, uno de los efectos es que cumpla con la obligatoriedad de la ley, como hacer presente la responsabilidad civil y subsanar de manera económica los gastos de los menores, todo esto con la finalidad que se haga justicia. No solo para este caso que hemos usado, sino para los demás casos, porque hay numerosas familias que se quedan desamparadas porque no siempre se cumplen las leyes. La segunda consecuencia es, como ya habíamos mencionado con anterioridad, las mujeres son las principales beneficiarias de las demandas alimenticias o pensiones alimenticias para sostener a sus hijos. Por culpa de algunas leyes no lo harán porque no hay beneficio alguno económico para sus niños, teniendo en cuenta que hay numerosas madres de familias que no trabajan y su sustento claramente sería el padre. La tercera consecuencia es los costos legales. Si la demanda no se llega a resolver en el hipotético caso que el demandado haya archivado todas las pruebas que le piden el juez, tiene que recurrir a un abogado y esto implica que tengan gastos para que el abogado pueda llevar su juicio. La última consecuencia es la posibilidad de embargo de bienes. Esto trata que si el demandado incumple con el pago de pensión alimenticia la que le demandó, puede solicitar el embargo de sus bienes para que de una u otra manera se asegure que el demandado cumplirá con las obligaciones correspondientes. Las proyecciones a futuro es enfocarnos en la creación de nuevas leyes o artículos legislativos que puedan proporcionar soluciones efectivas para los niños que actualmente enfrentan dificultades significativas en
todos sus hogares o en la mayoría de los hogares. Cuando nos centramos específicamente en aquellos casos donde el padre se niega a cumplir con la pensión alimenticia y la madre se ve obligada a perseguirlo constantemente para asegurar el bienestar económico de su menor hijo, entendemos que estas situaciones pueden generar traumas verdaderamente profundos en la vida del niño, afectando su desarrollo tanto emocional como social a largo plazo, como por ejemplo en el caso presentado con anterioridad, que es la pensión alimenticia, en donde se ve claramente la falta de justicia y preocupación por parte de la población, que hoy en día la cantidad de padres demandados por no pagar la pensión a sus descendientes son de los 10.000 procesos judiciales cada año. Esta cifra ha ido en aumento, causando una decepción hacia nuestro país. Problemática presentada anteriormente, hay varias normas o instrumentos legales del Código de los Niños y Adolescentes, de los cuales pueden ser respaldados. Los más primordiales y necesarios a resaltar serían el artículo 92, que nos habla sobre la importancia necesaria que se debe considerar en la alimentación necesaria para la sustentación de cada niño, así como también la educación, la formación laboral, vivienda, la educación, la atención médica, entre otros. Este artículo va asociado también con el artículo 15, que nos menciona la importancia de la educación de un niño. Es primordial atender cada una de las necesidades y tomar la responsabilidad de nuestras acciones. Además, en el artículo 94 de la subsistencia de la obligación alimentaria, nos comenta que este es un deber de los padres, continúa en caso de suspensión o pérdida de la patria potestad. Por último, hemos tomado en cuenta la integración del artículo 1423 del Código Civil, ya que tiene un cierto parecido a la solución que nosotras hemos planteado. Esto nos menciona que el plazo del contrato de opción debe ser determinado o determinable. Si no se estableciera el plazo, este será de 1 año. Como lo mencionábamos anteriormente, se debe de cumplir con el plazo para que el padre pueda cumplir con la pensión alimentaria. La reflexión de este trabajo es que se busca garantizar la supervivencia, el derecho fundamental y el bienestar de la demandante, ya que se encontraría en una situación de vulnerabilidad económica y depende del demandado para cubrir con las necesidades de los dos menores. La pensión alimenticia es considerada como un derecho fundamental que se ha regulado tanto en la Constitución Política del Perú y en el Código Civil, como también en el Código de los Niños y Adolescentes. Si bien la pensión alimenticia es una situación de vulnerabilidad, esta se podría convertir en una oportunidad para construir una familia sana. Como mencioné, sería bueno que implementen las terapias a su rutina. Si bien nosotros tenemos un concepto de algo, sería estupendo tener un concepto extra de una tercera persona para procesar las emociones difíciles, como desarrollar mecanismos para afrontar el problema y fortalecer el bienestar emocional.